Eres bueno, 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 bueno. Yo le invito a abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes se encuentra en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 3 al 20. Vamos a hacer una lectura extensa de estos versos. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 3 al 20. Y una vez que lo encuentren, si su condición física se lo permite de nuevo, vamos a estar en pie para hacer lectura de estos versos. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 3 al 20. Y le hemos titulado al mensaje en esta mañana, un reencuentro con la palabra. Repito, un reencuentro con la palabra. Y vamos a hacer lectura de estos versos en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice en el verso 3 del capítulo 22 de Segunda de Reyes: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hija de Ticba, hija de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová,
cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos en todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Un reencuentro con la palabra del Señor. Lógicamente, la palabra reencuentro nos lleva a la idea de que es algo en el cual nos volvemos a enfrentar con ello. Utilizamos esta palabra porque en este caso, en el contexto del pueblo de Dios, la ley no era algo que les era ajeno. Y cuando digo la ley, entiéndase la palabra revelada de Dios. No les era nada ajeno. Ellos fueron un pueblo escogido por Dios, del cual Dios iba a hacer de ellos una nación. Para que un pueblo sea considerado una nación, uno de los requisitos es que tenga una ley. Esa ley provenía directamente de su Dios. El pueblo de Israel se iba a gobernar teocráticamente, o sea, Dios directamente impartiendo las leyes. Entendiendo que esas leyes son primeramente con el fin de glorificar a Dios y segundo, de tener sana convivencia en la sociedad. No solamente entre aquellos que pertenecían al pueblo de Israel, sino también la relación de Israel con otras naciones. El propósito del pueblo de Israel es que fuera una nación diferente a todas las demás, que exhibiera la santidad de Dios, que exhibiera el carácter de Dios. De manera que no solamente pudieran admirar al pueblo de Israel, que aún siendo un número insignificante en términos de población comparada con otras naciones, pudieran admirar lo que habían logrado, sino aún más, vinieran a la fe del único Dios verdadero. Porque el pueblo de Israel se movió en un contexto donde todas las demás naciones tenían expresiones religiosas. Todas las naciones, todos los pueblos del mundo tienen algún tipo de adoración, tienen algún tipo de expresión religiosa. El problema radica en que aún con todo lo sincero que ellos puedan ser, aún con todo lo honesto que puedan ser, tratando de descubrir esa divinidad y tratar de agradarle, sin embargo, lamentablemente su corazón está alejado de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la única manera en que nosotros podemos conocer a Dios es que Él mismo se revele. Sin embargo, todas las demás expresiones religiosas, entiéndase en todas las demás naciones, los pueblos paganos, ellos son los que inventan ese Dios, ellos lo crean, ellos le dan forma, y esa forma no solamente es en términos doctrinales o en términos filosóficos, sino que también para efectos de representación física, ellos mismos pues tallan una madera, como dice en el libro del profeta Jeremías, le dan forma y ellos mismos dicen, este es mi Dios. O sea que las divinidades de los pueblos paganos, al ellos estar ignorantes a la verdad de Dios, son dioses fabricados a su manera. La Biblia dice en el libro de Génesis que Dios nos creó a su imagen y semejanza. En el paganismo, el hombre crea a su divinidad a su imagen y semejanza. Por eso es que les cae tan simpático. Por eso es que es tan fácil de adorar, porque está creado según los intereses y según las conveniencias de esos adoradores. Pero Dios nunca ha querido que el pueblo sea arrastrado por el error y la ignorancia. Entonces levanta al pueblo de Israel para que ellos mismos sean un ejemplo y un vocero al mundo de que existe un único y verdadero Dios, que es Jehová Dios de los ejércitos, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que quiere demostrarle su amor y su gracia, no solamente en el aspecto de la revelación de lo que es Él como Dios, sino también prescribiéndole leyes que les permitan a ellos como seres humanos poder convivir bien unos con otros y alcanzar la plenitud que habían perdido por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres. Sin embargo, el pueblo de Israel, a pesar de haber sido recipientes de toda esta ley de Dios y de toda esta revelación de Dios y del favor de Dios, sin embargo pasaron por unos procesos propios de la humanidad del ser humano,
donde se alejaron de Dios. Donde aún teniendo la ley de Dios, aún teniendo esas tradiciones y esas ricas historias de los actos redentivos de Dios, sin embargo ellos se alejaron. Y en este sentido, hablando de manera simbólica, podemos decir que sepultaron la palabra de Dios. Aquella palabra de la cual Dios había dicho a Josué, mira que tú no te apartes de ella. Porque ese famoso versículo del libro de Josué capítulo 1, cuando dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ese texto está unido a que le dice, no te apartarás de este libro de la ley, sino que harás todo lo que está allí. Y entonces haciendo eso, todo te irá bien. Porque el mensaje de Dios siempre ha sido, si tú haces las cosas de acuerdo a lo que yo he revelado, yo te puedo garantizar que las cosas te irán bien. No es porque Dios es un Dios narcisista, no es porque Dios es un Dios caprichoso, es que la verdad de Dios, la ley de Dios es pura y limpia porque proviene de Dios, no proviene del hombre. Toda ley que procede del corazón del hombre, pues lamentablemente que es falible, tiene errores. Aun cuando pueda venir de las mejores intenciones, lamentablemente el corazón del hombre está opacado por el pecado, está opacado por su condición de pecaminosidad. Así que aun queriendo hacer el bien, dice la Biblia en Romanos capítulo 3, que no puede hacerlo, ni tampoco quiere. Por eso es que necesita que sea Dios el que intervenga en su vida. Intervenga no solamente revelándose personalmente, sino en este caso dejando un legado en la palabra de Dios. Que podamos reflexionar en ella diariamente. ¿Para qué? Para no solamente admirar su grandeza, sino que también podamos tener dirección en este mundo tan incierto y tan difícil que vivimos. O sea, nosotros no hemos sido huérfanos de su dirección. Dios está allí. Pero el problema es que cuando nosotros nos damos el lujo de aún siendo creyentes, aún siendo parte de ese maravilloso pueblo de Dios, y entonces no meditamos en la ley de Dios, descuidamos nuestras disciplinas espirituales, entonces progresivamente vamos sepultando la palabra de Dios. Y se va quedando entonces en un rincón de la casa, hablando de manera simbólica. La dejamos allí. Déjeme decirle que hoy todavía la Biblia sigue siendo el libro de mayor venta en el mundo. Y usted dirá, wow, ¿en serio? Sí. Y yo sé por qué viene su wow. Porque si se supone que entonces la Biblia es el libro mayor vendido en el mundo, quiere decir que aquellos que la compran la leen y por lo tanto, si la leen, algún tipo de cambio tiene que haber en sus vidas y en la sociedad. Porque es un asunto lógico. O sea, siempre lo que nosotros leemos, lo que nosotros llevamos a nuestra mente va a influenciar nuestra conducta. Si usted lee cosas que no edifican o cosas que lo inducen a ciertas conductas que no son agradables a Dios, pues lógicamente todo eso viene de lo que tú vas asimilando, de lo que tú vas exponiéndote. Entonces, si tú te expones a la palabra de Dios, pues entonces pues tu vida lógicamente pues va a ir caminando en esa dirección a pesar de tu fragilidad, a pesar de nuestras imperfecciones. Pero el problema es que aunque hay muchas Biblias en muchas casas, inclusive a veces hasta más de un ejemplar, hay casas que sí, luego de las famosas limpiezas que se hacen antes de invierno, después de invierno, ¿verdad? Que en las casas pues comienzan a sacar todo lo que hay. Se pueden maravillar de que tienen 2, 3, 4 y 5 versiones de la Biblia. Pero ¿qué ocurre? El problema es que la Biblia no está para ser puesta en una mesa. La Biblia no está para que sea puesta en un librero. La Biblia está para que sea llevada al corazón. En este caso, en el contexto que tenemos en Segunda de Reyes, lamentablemente el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había obviado la palabra. Estaba sepultada, estaba oculta. Hasta que entonces llegó este hombre llamado el rey Josías, que miren cómo se reencuentra con la palabra, y usted lo pudo apreciar en la lectura. Aquí nos dice en el capítulo 22, en los versos 3 en adelante, que él sencillamente, pues lo que mandó fue a reparar el templo. Él mandó a reparar porque hasta el templo estaba descuidado.
El templo estaba deteriorándose. Y debe decirle algo, que el templo es algo físico, ciertamente, pero por lo que representa el templo, entonces las condiciones en las cuales se encuentran, de cierto modo, hacen una proyección y llevan una idea de cómo nos encontramos espiritualmente hablando. Si el templo que representa nuestra relación con Dios está descuidado, quiere decir que ya hace tiempo estaba descuidado en nuestros corazones. Estaba descuidado. O sea, el descuido comienza aquí y luego se proyecta acá. Comienzan a venir las telarañas y comienzan a venir todo ese tipo de cosas, un descuido. Comienza entonces las cosas del Señor a tomar un segundo lugar. Luego las cosas del Señor toman un tercer lugar, un cuarto lugar. Y cuando venimos a darnos cuenta, no existe en ningún lugar Dios. Nos hemos dejado influenciar por los pensamientos filosóficos de la era, por las voces de los que creen que saben y no saben nada de lo que están hablando. Porque hoy día, gracias a las redes sociales y todo, tenemos ahora mismo la tarima mundial de las opiniones sin sentido. Tanta gente cree que sabe hablar de religión y no sabe no sabe de lo que está hablando en cuanto a la fe. Hacen críticas prejuiciadas acerca de la fe. Entonces el problema es que le damos validez a esas fuentes y entonces nuestro corazón se va alejando y dándole validez y nos vamos separando de la fuente de vida que es Cristo Jesús. Y como dice el libro de Jeremías, vamos cavando para nosotros cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Entonces el pueblo de Israel en este contexto, bien Josías y dijo, vamos a reparar ese templo. Y dentro de esa reparación se encontraron el libro. Se encontraron el libro. Yo estoy seguro, mis queridos hermanos, y me viene a la mente, ¿verdad?, que todos aquellos que llevan tiempo en su hogar, en su residencia, y digo aquellos que llevan tiempo porque yo desde que llegué aquí hace varios años, yo me he mudado varias veces ya. Ya yo quiero luego estar estable en una casa. Así que no hay muchas sorpresas porque a cada rato tengo que estar moviendo cosas, ¿verdad? Pero cuando uno lleva tiempo y uno dice, vamos a renovar la casa, ¿verdad que sí? Y entonces comienza a buscar y a quitar. Y entonces lo interesante en una renovación es, y en una limpieza exhaustiva del hogar, es que hasta encuentras las cosas que tú diste por perdidas, ¿verdad? De hecho, recientemente yo di por perdido unas cosas en mi casa. Y mi esposa pues me dijo, y es cierto, ya yo estaba afanado porque no la encontraba. Una de las cosas era lo que carga mi celular. O sea, me había perdido. Y yo me dice, mira, vamos a dejarlo, en algún lado está. Y de hecho fue mi suegra que lo encontró, estaba en el carro. Pero al lado de la puerta donde yo salgo, del pasajero. No sé, me distraje y se cayó eso ahí. Pero hacía semanas que yo estaba con el celular en la mano porque no encontraba el portador del mismo. Pero no solamente eso, hay veces que yo he estado, cuando quiero encontrar un libro para una materia en particular, yo no lo encuentro de momento. Ahora, cuando no lo estoy buscando, lo encuentro. Y digo, míralo, si estaba frente a mis narices y nunca lo vi. Así que uno a veces se puede asombrar que en una limpieza de la casa, en una limpieza del ático, en una limpieza del garaje, tú te encuentres cosas valiosas. Tú dices, oye, ven acá, y yo tenía esto. Es más, ha ocurrido casos que hasta tú te has comprado eso y tú lo tenías ya. Y dices, adiós, pero si ya yo lo tenía. Tengo dos de lo mismo. ¿Por qué? Porque uno, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? O sea, uno se distrae en el día a día. Se deja llevar por el afán de la vida y se olvida de hasta de lo que uno tiene. Se olvida. Y no es hasta que entonces haces una resolución y decir, bueno, voy a renovar la casa, voy entonces a hacer una limpieza, que comienzas a encontrarte cosas que eran importantes y hasta tú la diste por perdida. Aquí en el contexto de Josías, eso fue lo que pasó. Los albañiles y todo esto dijeron, encontramos un libro. Pero no cualquier libro. Era un libro que cuando tú lo leías te impactaba. Era un libro que cuando tú lo leías venían lágrimas a tus ojos. Era un libro que cuando tú lo leías Dios se hacía muy real para ti. O sea que no era cualquier libro. No era un libro de simple cultura hebrea. No era un libro de historias que a lo mejor tienen su valor.
Este libro cautivaba el corazón y las emociones porque era la palabra de Dios. Miren, mis queridos hermanos, a mí me encanta leer y yo sé que muchos de ustedes han ido a mi casa, tengo muchos libros. Y hay libros que son muy buenos, pero nada se compara con la palabra de Dios. Absolutamente nada. Todos tienen su valor, pero como la palabra de Dios no hay una. Porque la palabra de Dios tiene el sello de Dios de que va a obrar en tu corazón y que esa palabra nunca va a tornar atrás vacía, sino que hará el propósito para el cual que ha sido enviada. Entonces ellos se ven con ese libro y entonces uno lo lee y el otro y hasta que llega el rey. Y cuando se lo leen al rey, ocurrió lo que le acabo de compartir. Le impactó. Le impactó tanto que hizo algo que era muy propio de la cultura judía. Cuando recibían una noticia que era de luto o de impacto, se rasgaban sus vestiduras. Cuando un hebreo se rasgaba sus vestiduras era que algo le indignó o algo le llegó a lo más profundo del corazón, de manera que lo exhibía públicamente diciendo, rasgando que sus vestiduras. Y a partir de allí Josías dijo, no podemos seguir caminando como estamos. Nos reencontramos con el libro, nos reencontramos con la palabra de Dios. Ahora tenemos que caminar diferente. Mis queridos hermanos, este próximo sábado, 31 de octubre, es una fecha muy importante. El 31 de octubre se celebra la Reforma Protestante. Es triste que hasta muchas iglesias evangélicas desconozcan esa historia. Es triste que muchos pastores no estén instruyendo a sus iglesias sobre ese acontecimiento. De ninguna manera estamos adorando ese acontecimiento. Nosotros estamos agradeciendo a Dios por ese acontecimiento. Porque Lutero era un hombre igual que nosotros. Un hombre con pasiones como las nuestras. Pero que fue un hombre que en un momento dado, muy parecido a lo que ocurrió en el contexto de Josías, este hombre, Lutero, era un sacerdote agustino, era un hombre que las circunstancias de la vida lo llevó a buscar más de Dios. Él quería unas respuestas. Aceptó ser monje y luego en sus estudios de teología resulta que se encuentra con el libro. ¿Con qué libro? ¿Con el libro de derecho canónico? No. ¿Con el libro de filosofía aristotélica? No. ¿Con el libro de Platón? No. ¿Con la Biblia? Y haciendo estudio del libro de los Romanos llegó a esa conclusión y dijo, no, espérate un momento. La iglesia tiene que volver al libro. ¿Por qué? Porque la misma iglesia en ese momento, la iglesia romana, lamentablemente había sepultado la escritura con muchas capas de tradiciones. Antepusieron las opiniones papales, antepusieron las opiniones de los hombres, pusieron las tradiciones y todas esas eran capas que iban sepultando la palabra de Dios. Entonces la gente, en lugar de servir a Dios basado en la verdad, lamentablemente el hombre estaban influenciados por la superstición. Porque le voy a decir algo, cuando una persona no conoce la palabra de Dios, el acercamiento va a ser por superstición, no por convicción. ¿Por qué superstición? Porque va a tratar de indagar y averiguar. Le van a decir, bueno, para agradar a Dios tú tienes que caminar de rodillas de aquí a tal lugar. Y pues lo va a hacer, porque él no sabe. Entonces él mismo va a asumir, pues a lo mejor si yo hoy dejo de comer chicle por 40 días, pues entonces Dios me va a bendecir. Y trata de buscar maneras de ¿qué? De cómo explorar y agradar a esa divinidad porque no está influenciado por la verdad de Dios. Y le voy a decir algo, la superstición y la ignorancia esclaviza al hombre y esclaviza a las sociedades. Donde hay un pueblo ignorante, donde hay una persona ignorante, es una persona esclavizada. Porque Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Una persona que conoce la verdad, una persona que vive en la verdad, no solamente goza de la relación con Dios a través de Cristo que le da libertad, sino que aún más no es una persona que está libre del dominio del hombre.
Porque cuando una persona tiene conocimiento, nadie lo manipula. Los que vemos hoy día en los diferentes grupos sectarios. ¿Qué hace un líder de secta? Entiéndase un secta como un grupo religioso que se desvía de la ortodoxia, de la verdad de Dios. ¿Qué hace el líder? No, hazme caso más que a mí. Yo soy el que tengo la verdad. No leas la Biblia y si la lees a través de lo que yo te digo que tú debes leer. ¿Qué es lo que está buscando? Manipularte. Él está buscando que controlarte. Él lo que hace es que cierra todas las demás puertas del conocimiento para que solamente tú te centres en él y él tenga dominio sobre ti. Y por eso entonces es que hay personas que hasta han llegado al extremo, como ocurrió en la década de los 70 con Jim Jones, que hasta se fueron a un lugar llamado Guyana y murieron cientos de personas, inclusive niños. Porque fueron manipulados por un hombre perverso que utilizó la religión para su provecho. Pero claro, ¿qué él hacía? No leas más nada. Solamente soy yo al que puedes escuchar. Le voy a decir algo, si algún día yo como pastor llego con esa idea aquí, por favor, no venga más. Hágame el favor porque puede ser que me puse loco. Mire, yo se lo digo, ahora que estoy en cordura, ahora, en este momento, que estoy cuerdo, si yo un día me paro en este púlpito y le digo, usted no lea más nada, solamente me haga caso a lo que yo digo, usted, aun por más que me quiera, por favor, diga, Carlos, yo te quiero, pero te volviste loco ya. Y le digo a mi esposa, si pierdo la cordura, enciérrame en un cuarto y bota la llave. Porque Dios no me llamó a mí a manipular el pueblo de Dios, Dios me llamó a apacentar el pueblo de Dios. Enseñarle la verdad. Y la verdad no tiene ningún problema en ser confrontada con todas las demás conversaciones y lecturas que hay en el mundo. Porque la verdad siempre va a sobresalir. Lo que queremos como iglesia es que Cristo sea glorificado. Tengamos sana doctrina y sana conducta. Y como es sana conducta, no es la sana doctrina y la sana conducta no es por manipulación, sino por enseñanza de la verdad y que esa verdad te hace libre. ¿Y qué sucede, mis queridos hermanos? Cuando tú vives en ignorancia, te manipula el mundo y te manipula el diablo. El diablo te manipula. Pues es que no sabes. Pero gloria a Dios, que Dios nos ha dejado su palabra y que aun cuando nos alejemos de ella, Dios soberanamente va a intervenir en esa historia para que volvamos al libro, para que volvamos a la revelación. Así como entonces ocurrió con Josías, así como ocurrió con Lutero en el tiempo de la Reforma. Él pudo ver, mas ser justo por su fe vivirá. Y él dijo, esto no se basa en mis obras, esto no se basa en mí, se basa en la justicia de Cristo. Y él llevó el mensaje y lo persiguieron y lo amenazaron de muerte. Tuvo que vivir escondido. Pero sabe que utilizó la tecnología del momento, que fue la imprenta. Y comenzó a traducir la Biblia al lenguaje del pueblo. Comenzó a publicar comentarios de la Biblia. ¿Y qué hizo? El pueblo despertó. Gloria a Dios. El pueblo despertó. Le voy a decir algo. Cuando el pueblo despierta, a Dios le agrada y a los tiranos le molesta. A los tiranos le molesta. No hay tal cosa como que moleste más a un tirano que tú sepas de lo que estás hablando. Le incomoda. ¿Tú sabes cómo ellos le llaman a ese tipo de personas? Rebelde. Ellos dicen, este es un rebelde. No es ningún rebelde. Lo que pasa es que tú no lo puedes manipular. Si tu agenda y tu intención es realmente hacer una conversación y poder buscar soluciones, tú no debes sentirte intimidado. Ahora, si lo que tú buscas es controlar, pues claro. Y hoy día muchas veces le ponen la etiqueta, eso es un rebelde. Que hay personas rebeldes, sí, negativamente hablando, pero también las personas que manipulan, cuando te ven a ti con conocimiento, dicen, tú eres un rebelde. Y yo, no me pongas ese peyorativo. No, yo no soy ningún rebelde. Lo que pasa es que yo me dejé de chupar el dedo. Sé de lo que te estoy hablando. Y podemos conversar, porque la palabra de Dios alumbra, dice la Escritura en el Salmo 119. Entonces alumbró a Lutero y alumbró toda una iglesia que luego de ese evento, todo lo que usted ve evangélico, mire los vitrales de esta iglesia, miren qué hermoso. Esta iglesia responde a esas tradiciones, mire qué hermoso. Los vitrales, usted sepa que inicialmente en muchas iglesias se hizo con el propósito de instruir a los analfabetos,
Aquellos que no podían leer, pues veían las estampas de los principales eventos de la vida de Jesús a través de los vitrales y podían ser adoctrinados. A mí me encanta este templo. ¡Ay, me encanta! ¿Por qué? Porque tiene mucha historia. Y todo es resaltando la natividad, el bautismo de Jesús, el sermón del monte, la última cena, el Getsemaní y la resurrección gloriosa de Cristo Jesús. De eso se trata la reforma, de eso se trata, de exaltar a Cristo. Solo a Cristo sea que la gloria. Y en el caso de Josías, aquí en el pasaje que tenemos en nuestra consideración, este evento nos lleva a estos paralelos de la situación de la reforma y cómo lo aplicamos a ti hoy, a mí. Cómo esto habla a Carlos, cómo esto habla a Roberto, cómo esto habla a Mildred, cómo nos habla a nosotros hoy. Porque lo que produjo la ley de Dios, lo que produjo la palabra de Dios en Josías y por ende lo que provocó en el pueblo fue algo fantástico, fue algo muy bueno. Le voy a decir algo, la Biblia no le hace daño a nadie. Lo que le hace daño son los malos intérpretes. Escuche bien. Porque yo he escuchado este argumento y dice, no, cuando la Biblia entra en un lugar hace daño. No, la Biblia no hace daño. Lo que hace daño son los intérpretes. Es como los carros no atropellan a la gente, son los que lo guían. Usted no puede decir, Dios mío, qué malo ese Volvo, me pasó por encima. Oye, ¿verdad? Qué malo ese Chevrolet, que por poco me atropella. No. El que lo iba a atropellar es el que se durmió guiando. El que le iba a atropellar es el que no sabe conducir ni tirar cambios todavía. Ese es el que usted tiene que asumir la responsabilidad. Al carro no. La Biblia no le hace daño a nadie. La Biblia no es machista, la Biblia no es feminista. La Biblia no es liberal, la Biblia es la Biblia. Y la Biblia hace bien, mis queridos hermanos. Cuando el hombre no pone su mano en la Biblia, esa Biblia es pura, es linda. Trae cambios provechosos a la sociedad. La Biblia no quiere quitarte la felicidad. Al contrario, es para enseñarte a vivir la vida que es tan difícil, mi hermano. Y si es difícil con el conocimiento de la Biblia, imagínese sin ella. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y de donde yo conozco a Cristo en las Escrituras, yo no lo conozco en otro lado. Entonces, ¿cómo esta palabra en este evento del reencuentro con la palabra? Porque le voy a decir algo, muchos evangélicos, y qué bueno que este mensaje se está grabando, muchos evangélicos necesitan reencontrarse con la palabra. Porque aún teniendo nosotros esta hermosa tradición, esta herencia de la reforma, hemos dejado la Biblia sepultada. La hemos sepultado con programas inútiles en las iglesias. Se ha sepultado cuando la iglesia solamente se ha convertido en un club social en lugar de ser la iglesia del Señor. Se ha sepultado con las políticas internas de las denominaciones, donde lo que se ha convertido es un ponte tú para ponerme yo. Y se ha sepultado la palabra, porque la palabra no está simplemente para hacer una buena exposición en una conferencia, en una clase seminario o en un culto dominical. Está para vivirla. Porque si la Biblia no se vive, entonces ¿para qué? Porque dejamos de ser sal. Y la sal que no tiene su uso se vuelve insípida y entonces solo sirve para ser que pisoteada. Así que hasta este mensaje es para nosotros los evangélicos. No podemos sepultar la palabra de Dios. Tenemos que reencontrarnos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente solo la palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado. Repito, solo la palabra de Dios nos confronta ¿con qué? Con nuestro pecado. Si ustedes se pueden poder apreciar aquí en el capítulo 22 de Segunda de Reyes, cuando ellos se confrontan con lo que está allí, dice en el verso 11 del capítulo 22 de Segunda de Reyes. Mire lo que dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Las rasgó. ¿Por qué las rasgó? Porque esa palabra ¿qué? Los impactó. ¿Por qué? Porque esa palabra ciertamente que le estaba llegando a lo más profundo del corazón. Le voy a decir algo, mis hermanos. Solo la palabra nos confronta con nuestro pecado. O sea, y yo sé que para muchos esto tiene una connotación negativa. ¡Wow! Pecado. Eso se oye muy religioso y muy pesado. Pues sí, la verdad es, mi hermano, es que las cosas hablarlas como son.
El pecado nos separa de Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado no es otra cosa que lamentablemente nuestra separación de Dios, y es una condición que no solamente son actos, sino también es una naturaleza. O sea, es la naturaleza del pecado. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que vivimos lamentablemente en pecado o a espaldas de Dios? Con la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios, ya inmediatamente con el decálogo, con los 10 mandamientos, nos revela dos cosas. Los 10 mandamientos nos revelan dos cosas: la santidad de Dios y la perfección de Dios, y nuestra condición de pecado. Ya el primer mandamiento inmediatamente nos da un mensaje teológico y antropológico. ¿Teológico de qué? De que solo a Dios hay que darle la gloria, porque el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces me dice algo de Dios, pero también me dice algo de mí. Yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Será eso posible? Vamos a ser muy honestos. Y es que no podemos amar a Dios sobre todas las cosas. Nuestra condición de pecado, ya quisiéramos. Pero para poder cumplir ese cometido de amar a Dios sobre todas las cosas, tiene que haber una muerte. Y esa muerte se dio por medio de Cristo en la cruz. Que yo, creyendo en Él, su muerte en la cruz me fue adjudicada a mí. Yo he muerto con Cristo en la cruz. La única manera en que yo puedo amar a Dios sobre todas las cosas es que yo muera y nazca de nuevo. Y eso es posible solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Porque la otra parte del mandamiento dice: a tu prójimo como a ti mismo. Y amar a mi prójimo como a mí mismo conlleva que yo le deseo lo mejor a mi prójimo. Yo le tengo los favores y le tengo las atenciones como si fuera a mí mismo. No le voy a dar menos de lo que yo no quisiera para mí. Ese mandamiento es pesado, ¿verdad que sí? Porque sabemos que amamos gente, pero no tanto a ese nivel. No está a ese nivel como para yo regalarle, que yo me compro un carro nuevo y yo quiero darle uno a él. No es para tanto. A lo mejor, claro, tenemos limitaciones económicas y eso nos impide, pero hay personas que no tienen limitaciones económicas y aún así ese primer mandamiento se le hace tan difícil. Pero claro, ¿por qué se le hace difícil? Porque la ley misma, la palabra nos revela que somos pecadores. Y que si queremos salir de esa condición, solamente es a través de un solo camino, a través de la fe en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Solo la palabra nos confronta con nuestro pecado. En el tiempo de Josías, él se dio cuenta que el pueblo estaba alejado de Dios, por la ley de Dios. En el tiempo de Lutero se dio cuenta que él mismo y hasta el sistema religioso estaba en contra de Dios por la ley de Dios. ¿Cómo yo puedo venir a la comprensión de que estoy cometiendo acciones que van en contra de lo que Dios ha prescrito cuando soy confrontado por la palabra de Dios? Ahora, esa palabra nos lleva a lo segundo, mis queridos hermanos, y es que no solamente la palabra nos confronta con nuestro pecado, sino que solo la palabra entonces trae reforma a nuestra vida. ¿Qué es reforma? Darle otra forma. Es cambiar, es transformar. ¿Qué es lo que necesita nuestra sociedad? Cambios. Pero cambios profundos, no cambios cosméticos. O sea, cuando tú tienes algo averiado en la casa y tú tienes entonces un hueco en la pared, un roto, pues tú podrás taparlo con un cuadro. Y ante la vista de las personas se solucionó el problema, pero todavía la pared tiene una grieta, tiene un roto. Está ahí. Lo que tienes que hacer entonces es quitar lo cosmético, el cuadro, y arreglar eso. Entonces, ¿qué sucede hoy, mis queridos hermanos? Sin la palabra, el hombre lo único que hace son cambios cosméticos, no se reforma, no cambia. No cambia. Yo le he dicho a muchos compañeros pastores, hay iglesias que creen que cambiándole el nombre a la iglesia, entonces todo cambió. No, lo único que puede hacer cambiar esa iglesia es el arrepentimiento, no el nombre. Porque si no, ya yo me hubiera cambiado el nombre de Carlos y me hubiera puesto, qué sé yo, como los artistas que se ponen otro nombre.
¿Cuál yo me hubiera puesto? Mazinger, no sé. Mazinger Pacheco. Ultra 7 Pacheco, porque esos eran mis héroes de niño. O el Santo Pacheco. No sé. Si hubiera sido por un cambio cosmético, pues entonces me cambiaba el nombre. Pero ¿de qué vale cambiarme la inscripción del nombre si mi corazón no ha cambiado? Entonces muchos hacen cambios cosméticos. Si la palabra no está presente en la vida de esa iglesia, en la vida de los corazones de los asistentes, solamente va a ser algo superficial. Solo la palabra trae reforma. Es la que rasga nuestros corazones. Ellos rasgaron sus vestiduras. Las palabras rasgan nuestro corazón. Y trae reforma, trae cambio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas que nuevas. La palabra trae reforma, es un cambio progresivo. Es un cambio de santificación, es un cambio que va Dios todos los días trabajando en nuestras vidas. Y es un proceso que va a durar hasta la eternidad. Y queremos que nuestra vida cambie, queremos que nuestras familias cambien, queremos que nuestra sociedad cambie. Pero para que cambie no puede ser, mi hermano, algo cosmético. No puedes tener el problema del agujero en la pared y creer que lo solucionaste con ponerle un cuadro. No, tienes que sacar el cuadro y trabajar el agujero ese. A lo mejor es tumbar la pared y poner una nueva. Pero es lo único que va a solucionar eso permanentemente. Y lo que va a solucionar permanentemente todos los vicios que nuestra sociedad tiene es que la palabra traiga reforma. Reforme nuestro corazón. Nos lleve a los pies de Cristo. Traiga conciencia de lo que son las bendiciones que Dios nos ha dado como familia. Vivamos familias reformadas. O sea, en términos de que amemos nuestras familias. Que amemos esa bendición que Dios nos ha dado. Que nos traiga reforma en cuanto a nuestra percepción de la vida. Que amemos la vida. Que traiga reforma en qué? En términos de nuestras relaciones interpersonales. Que abunde el perdón en lugar de la raíz de amargura. Que traiga reformas teológicas, que podamos tener sanos conceptos de quién es Cristo. Que podamos tener sanos conceptos de quién es Dios. Que podamos tener sanos conceptos de lo que es la iglesia. Mi hermano, son muchos años que Dios me ha dado por su gracia de poder pastorear una obra. Y después de tantas experiencias y de muchas virtudes y de muchos defectos, de muchos triunfos y también de muchos errores cometidos, yo lo que le pido a Dios de esta iglesia es que siga siendo una iglesia sencilla que adora a un Dios extraordinario. Que Dios sí nos traiga más personas al conocimiento de Cristo, que se conviertan a Cristo, pero no es mi agenda tener una mega iglesia. Si Dios lo hace es porque Él quiere hacerlo. Pero tengo que guardar mi corazón de que yo no quiero ser un celebrity pastor. Yo no quiero ser que la iglesia sea mi plataforma, sino que todo el cuerpo sea simplemente un escenario para glorificar a Dios. Toda la iglesia. Y que vivamos sin fingimiento. Eso es lo que es una iglesia reformada. Una iglesia reformada es una iglesia que está basada en la Escritura y que los hermanos se aman de verdad. Sin fingimiento, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Que podamos ser sencillos, que ciertamente en cada reunión de la iglesia la gente anhele estar aquí. Porque dice, no somos perfectos, pero somos sinceros. No somos perfectos, pero somos sinceros. Yo quiero siempre estar en un lugar donde haya sinceridad, no donde haya hipocresía. No. Yo prefiero estar con aquel que tenga 10,000 defectos, pero uno de ellos no sea hipocresía. Que me diga, mira, esto es lo que hay. Y yo necesito que Dios trabaje en mi vida. Yo quiero una comunidad de fe que tenga la apertura de hablar de sus debilidades y nadie lo juzgue. Yo quiero una comunidad de fe donde tenga la libertad de poder ver a su hermano como lo es, un hermano de verdad en la fe. No como alguien que a lo mejor va a utilizar su historia para comentársela a todo el mundo, a.k.a. chismoso. Yo quiero una persona que guarde la desnudez de su hermano. Que cuando su hermano peca, sí, lo sienta de corazón y cuando se le acerque es para restaurarlo, no para hundirlo más. Yo quiero una iglesia que ama a su pastor y que su pastor ama a su iglesia. Yo quiero una iglesia
que de manera sencilla podamos reflexionar en la Escritura y que los ministerios surjan de manera orgánica, no porque los demás lo hacen. Yo quiero una iglesia que podamos funcionar con otros compañeros de la fe y que ninguno de los demás compañeros de la fe en el gran espectro cristiano me vea a mí como una competencia, ni tampoco como un escalón para el subir y conseguir sus anhelos, sino que nos veamos todos como hermanos en la fe. Y usted dirá, ¿esto es posible? Sí, es posible aquí. Es posible ser una iglesia saludable aún siendo imperfecto, gloria a Dios. Es posible. Es posible. Mi imperfección no es una excusa para entonces no anhelar y trabajar para ser una iglesia saludable. Eso lo trae la reforma. Eso lo trae la palabra de Dios. Y por último y no menos importante, mis queridos hermanos, no solo la palabra nos confronta con nuestro pecado, no solo la palabra trae reforma a nuestra vida, sino que solo la palabra aviva el corazón del hombre. Aviva. ¿Cómo ellos dispusieron su corazón entonces para hacer cambios? ¿Qué es avivar? Avivar es simplemente la idea de cuando tenemos una fogata y aquel que se encarga de que ese fuego no se apague. En la casa que yo me estoy viviendo recientemente, una de las cosas que me gusta es que tengo un fireplace. Miren cómo lo dije en inglés, fireplace. ¿Viste cómo está ese inglés? ¿Viste? Está sólido, sólido. Y la verdad es que no solamente el fireplace me trae calor, es que para mí es un hobby. Créanme que es un hobby. Y hasta mi familia huye cada vez que hace frío porque es que yo lo pongo a temperatura caribeña tropical. O sea, cuando ellos dicen, tengo frío, yo estoy buscando por ahí todas las maderas y ellos dicen, a mala hora lo dijimos. Porque entonces el frío es suplantado con una secreción que sale en el cuerpo cuando tú estás enfrentado, se llama sudor. Y entonces ellos dicen, papi, no era para tanto. Pero es que me entretengo muchísimo, de verdad. Y uno tiene que estar, el arte de esto es mantener monitoreando ese fuego. Mantenerlo vivo. La palabra de Dios aviva nuestro corazón. Mantiene este fuego. Lo que hablamos el pasado domingo del primer amor. Queremos mantener ese primer amor. ¿Pero qué lo aviva? La palabra de Dios. La exposición de sus palabras alumbra. Su palabra aviva nuestros corazones. Nos da el ánimo para seguir hacia adelante. No nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, como Pablo le dijo a Timoteo. Nos mantiene adelante. ¿Usted quiere enfriarse espiritualmente? Deje de exponerse a la palabra. La receta para el enfriamiento espiritual es deje de leer la palabra, deje de reunirse en la iglesia y le voy a decir algo. Usted va a alcanzar unas temperaturas, olvídese, a nivel de época glacial. Se va a enfriar. Pero cuando tú expones tu vida a la palabra de Dios, expones tu vida a la compañía de tus hermanos y hermanas en la fe y unidos todos, aquí sabes lo que hay, es un gran fuego de Dios. Estamos todos aquí avivándonos en el nombre del Señor, en la exposición de la palabra, en el compañerismo de nuestros hermanos en la fe y reconociendo en el día del Señor que solo a Él es la gloria. Para culminar, mis queridos hermanos, necesitamos un reencuentro con la palabra, todos. Y más en esta sociedad, en esta parte del mundo, todos sabemos, muchos tienen gran conocimiento de lo que es el cristianismo. El problema no es el conocimiento de que existe el cristianismo, el problema es que no han entrado en el cristianismo bíblico, en el cristianismo no adulterado por las tradiciones de los hombres, porque hasta esta Biblia hermosa, si cae en las manos de un mal intérprete, de una persona que no tenga un corazón agradable a Dios, se puede convertir en un alma que haga daño. No porque la Biblia haga daño, es que el intérprete la va a usar muy mal. Pero cuando esta palabra cae en una vida donde rasgó su corazón delante de Dios por haber sido expuesto a ella y la aplica a su vida y la quiere enseñar lo más puro posible, esto trae mucho bien. Trae bien, ¿sabes por qué? Porque lo primero es que salva al perdido. Y hace mucho bien porque edifica a los que ya creen.
y nos da esperanza. Que sigamos en la palabra de Dios para que sigamos amando al Dios de la palabra. Y como dice en uno de los gritos de la Reforma, Soli Deo Gloria, a Dios sea la gloria. Eres bueno.